Buenos días, estimados maestros. Vamos a ver la diapositiva de trucos o pautas para dar un buen examen. Vamos viendo que para el examen de ascenso tienen máximo 3 horas, sí, máximo 3 horas, y son 60 preguntas. Esta es la parte de un temario general, pero recuerden que al final vienen más preguntas de especialidad. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver los pasos o consejos que se dan al momento de resolver una casuística. Primero debemos entender la situación. La situación es este elemento que abarca o que incluye dos o más preguntas. Hay que tener cuidado porque hay situaciones que se emplean para dos, tres, cuatro o hasta 5 preguntas. Entonces, lo que nosotros hacemos es leer la situación y resaltar algunas palabras clave. Pero cuando ya estemos en la pregunta 3, 4 o hasta la quinta pregunta, que depende de la situación, es aconsejable, es mejor volver al texto y volver a releer lo que hemos resaltado en esta situación. ¿Para qué? Para tener contexto, para tener las ideas más claras. Entonces, el consejo está en releer rápidamente la situación antes de contestar cada pregunta. Recuerda que la memoria es frágil. De repente, al responder la primera pregunta o la segunda, por ahí lo tienes claro. Pero si son hasta 5 preguntas, es mejor releer rápidamente la situación antes de contestar cada una de estas preguntas. Recuerden que, por ejemplo, en comunicación hemos visto situaciones que abarcan o duran hasta 4 o hasta 6 preguntas. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, alguna interrogante sobre la situación? Se llama situación a este elemento. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Maestro, buenos días. Sí, le escucho. Este, recién estoy entrando, pero quiero hacerle una pregunta. En la hora del examen, ¿qué aconseja usted? ¿Irse buscar las preguntas más sencillas, saltarse de las preguntas más sencillas o seguir la secuencia uno, 2, 3? ¿Qué aconseja usted? Maestra, Gracias. la pregunta no viene al caso, por favor. La pregunta es de lo que yo estoy exponiendo. Lo que usted está mencionando es parte de las estrategias para prepararse al examen y eso lo voy a hacer el día sábado. Por favor, las preguntas deben ser al punto, ¿sí? Lo que me está preguntando usted nuevamente, eso está programado para el día sábado. Voy a enviar un enlace general y ahí voy a resolver ese tipo de preguntas. La pregunta no viene al punto. Lo que yo di microlibre es, ¿hay alguna pregunta sobre este punto? Sí, por favor. Entonces, maestros, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro sobre a qué le llamo situación o qué es una situación y qué abarca preguntas? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Sino para ir avanzando. Por eso, cada bloque estoy preguntando, ¿no? Hasta ahí, entonces, todo claro, ¿sí? Sobre la situación. Sí, maestro, sí, buenos días. Listo. Muy bien, entonces, a releer siempre la Ah, situación. claro. Vamos a ver, entonces, vamos a continuar, ¿ya? Con el segundo bloque. Entonces, sí, como pueden ver en este ejemplo, en esta captura de pantalla, tenemos situación y tenemos hasta 4 preguntas. Pero en comunicación secundaria hemos visto que hay hasta 6, sí, hemos visto hasta 6. Y siempre hay que regresar a la situación y releer lo que hemos resaltado. Por eso era bueno practicar constantemente con distintos textos para que nuestra comprensión lectora sea desarrollada. Ahora vamos con el segundo elemento. Yo le llamo antecedente. ¿Pero a qué le llamo antecedente? A ver, iniciemos. Tenemos un número. Nosotros le llamamos a ese número pregunta, ítem, pregunta más que todo. Cada pregunta tiene una partecita donde empiezan los signos de interrogación. Entonces, empleamos el término pregunta para este número o también llamamos pregunta cuando inician los signos de interrogación. Por ejemplo, acá la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes intervenciones es más adecuada
para favorecer el logro de este propósito. Pero dentro de ese interrogante, ¿cuál de las siguientes intervenciones no te dice cuál es el propósito? Tienes que leer esta información que está antes del signo de interrogación. Y dice así: el docente interrumpe a los estudiantes e interviene con el propósito de que reflexionen. Entonces ahí recién, fuera de la pregunta, antes de la pregunta, aparece el propósito. Y el propósito es de que reflexionen sobre su comentario. Entonces sí, propósito de que reflexionen sobre su comentario. Entonces, a esto yo le llamo antecedente. Es la información importante que nos da la casuística y que está antes de la aparición de la pregunta. Cuando digo aparición de la pregunta, ya saben que es el signo de apertura del signo de interrogación. Entonces, sí, estamos observando, por ejemplo, acá dice: ¿cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr el propósito? Entonces, ahora enciendo el audio y preguntaría. Ahí te dice cuál es el propósito dentro de la interrogación. ¿Te No, dice cuál es el propósito? no. No, ¿no? No. Tendríamos que ir al antecedente. El antecedente es la información que está antes del signo de interrogación. Y tendríamos que ver lo siguiente, que dice: el docente espera que Fabiana concluya su exposición para, y ahí viene el propósito, resaltar los aspectos mejor logrados respecto de la coherencia de su texto oral. A eso yo le llamo antecedente, a la información que está antes de que aparezca el signo de apertura de interrogación. Y suele pasar que muchos docentes lo leen rápido o lo ignoran, o sea, ni lo resaltan o se lo saltean para ganar tiempo. Pero estaría mal. ¿Por qué? Porque recuerda que el antecedente te da información importante para que tú puedas comprender bien el propósito de la pregunta. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta sobre el antecedente? El antecedente. Entonces, hasta ahí todo claro con los dos elementos que hemos mencionado: situación y Sí, antecedente. Todo Ya, claro. listo, muy bien. Entonces, siempre hay que leer el antecedente. Ya, listo. Ahora, vamos con la pregunta entonces. Acá por fin viene la pregunta. La pregunta va después del antecedente. La pregunta, yo le llamo pregunta acá a lo que está encerrado entre los signos de interrogación. Lo que está encerrado entre esos signos de interrogación, a eso yo le llamo pregunta. Estoy resaltando cuándo inicia y cuándo termina la pregunta en estos dos ejemplos. Las preguntas suelen ir resaltadas palabras que se deben tener en cuenta, ¿sí? Y que ayudan a descartar. Las palabras más frecuentes son más, por qué, el menos, o de repente la palabra no. A ver, ahí está. O de repente la palabra error, menos, no. De este grupito que tenemos acá, quiero resaltar o quiero que quede claro que los más problemáticos a la hora de resolver un examen son el menos, el error y el no. Sí, este grupito de tres es problemático: menos, error o el no. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar nuestra estrategia de descartar. Nos hemos acostumbrado siempre a marcar el que es mejor, el que es más adecuado, y cuando nos preguntan cuál es el menos adecuado, cuál es el error o cuál no es adecuado, nos cuesta. ¿Y qué hemos desarrollado en las últimas semanas? Que cuando nos preguntan cuál es el menos adecuado o dónde está el error o cuál no es adecuado, es mejor ir viendo cada alternativa, y si la alternativa es buena, es adecuada, es positiva, la vamos a eliminar, porque ahí nos pregunta por la menos adecuada, por el error o por el no. Entonces, sí, apuntamos a ello. Y entonces debemos siempre lograr el propósito de la pregunta. Ya saben, aparece el más, el por qué, y hay que tener mucho cuidado cuando aparece resaltado un no, el menos o error, ¿sí?
¿Hasta ahí alguna pregunta sobre esta tercera parte de una casuística? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta sobre esta tercera parte? Alguno en alguna ocasión me ha preguntado qué hacer cuando tenemos menos error o no, y ya vuelvo a repetir que es más adecuado ir pensando, ir buscando cuáles son los adecuados y los vamos eliminando, hasta que al final nos quedamos con el menos adecuado o el que tiene el error o el que no es adecuado. ¿Sí? Entonces, hasta ahí todo claro con el apartado pregunta. Todo claro, maestro. Listo, muy bien. Vamos a poner un ejemplito a ver si se confunden o no. Recuerden que los ejemplos de casuística general son de distintas especialidades, ¿ya? Muy bien, vamos a ver un ejemplito. A ver, cuidado con las preguntas que tienen un porqué. Vamos a ver si se dan cuenta o no. A ver, vamos. Una docente organiza a sus estudiantes en 6 equipos. Luego entrega una pregunta diferente a cada integrante del equipo para que la resuelva individualmente. Luego solicita que cada equipo pegue las respuestas de todos sus integrantes y las presenten en un papelógrafo. Finalmente pide a un representante de cada equipo que exponga el producto final. ¿Por qué la actividad planteada por la docente no promueve el aprendizaje colaborativo? A ver, vamos viendo. Ahí está. ¿Qué marcarían ustedes? A ver, ABC, ABC, a ver, ¿qué marcarían ustedes? Muy bien, antes de resolverlo, solamente me interesa ver cuál es el propósito de la pregunta. ¿Qué es lo que nos pide la pregunta? Nada más, a ver, el propósito o qué nos pide la preguntita, a ver, ¿qué nos pide? Que marquemos de que no promueve el aprendizaje colaborativo. El por qué, ¿no, maestra Luz Muriel? Muy bien. Ojo, esta pregunta no apuntaba a que tú marques cuál no promueve el aprendizaje. Ojo, lo vuelvo a repetir. Esta preguntita para nada, no, te está preguntando cuál no promueve. Ahora, ¿por qué te estoy advirtiendo de esto? Porque en esta pregunta está resaltado y está bien grandote el no, pero no te está preguntando cuál no promueve el aprendizaje de las 3 alternativas. Te está preguntando por qué la actividad no promueve. Entonces, ¿qué ha pasado con muchos colegas, con muchos maestros y por qué incorporé esta diapositiva en este momento? Porque la mayoría de personas cuando ve un no resaltado y con negrita, de frente piensan, no, nos está pidiendo el que no es adecuado y ¡pum! Comienzan a marcar y hay que tener cuidado con eso. Lo que nos está pidiendo esta pregunta es por qué la actividad no promueve.
sea, te está pidiendo la razón, el motivo. Eso era la consideración. La A se queda, se va, Se no nos va. explica por qué la actividad no promueve el aprendizaje colaborativo, no nos explica el motivo. A ver, mira, dice, porque los estudiantes al estar sentados uno al lado del otro de los equipos pueden pueden conversar y distraerse entre ellos, dice. Entonces, pero esa no es una razón para que nosotros podamos decir de que no promueve el aprendizaje colaborativo. O sea, el aprendizaje colaborativo tiene sus propias palabras clave: trabajar en grupo, trabajar por una meta en común, que todos hagan cada una de los procesos de todo el proceso de aprendizaje. La B se queda. 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 Dice, porque los estudiantes han resuelto la pregunta individualmente. Ah, ya. Esto sí va relacionado con aprendizaje colaborativo, ¿no? Ya, porque lo han hecho individualmente cuando todas las actividades debieron ser resueltas con la participación de cada uno de los integrantes. Ya, vamos a marcarlo de verdecito. Ahora, vamos a leer la C y lo vamos a comparar con la B. La C se queda. Ya, están en dudas, ¿no? Porque la B también parece buena. Ya. Entonces, mira, vamos a comparar los dos. Yo me encargo de comparar, no te preocupes. Pegar las respuestas individuales en un papelógrafo no asegura que los estudiantes dialoguen y que se involucren en el logro de una meta común. Ahora viene tu conflicto cognitivo, tu duda, ¿no? Tu duda es, profesor, pero ¿cuál se relaciona más con aprendizaje colaborativo? Lo que usted resaltó en la B, pregunta individualmente y cada uno de los integrantes debió responderlo, ¿no? O con la participación de cada uno debió responderlo, o se refiere más a que tenemos que los estudiantes tienen que dialogar y lograr una meta común. Entonces, entre los dos, si nosotros vemos más aprendizaje colaborativo, al final nos vamos a dar cuenta que siempre en aprendizaje colaborativo lo que se busca es que los estudiantes lleguen a consensos y que logren una meta común. Incluso puede darse que tú le puedes dar respuestas o preguntas individuales, pero el grupo debe dialogar. O sea, ¿sabes qué le faltó a la B para que sea la respuesta? Que te diga que los estudiantes no dialogaron, sí, les repartí individualmente, pero que no dialogaron y que no llegaron a un consenso. No está en la palabra consenso, pero en la C sí está la palabra logro de una meta común. Y estas son palabras clave de aprendizaje colaborativo. Por esa razón de peso, la respuesta es la alternativa C y un buen distractor era la alternativa B, pero la respuesta era la C. Entonces, ¿qué aprendemos de esta preguntita? No hay que centrarnos en el no, hay que ver bien la pregunta y en este caso específico, la pregunta nos indagaba por el por qué, por la razón, por el motivo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Sí, doctor. Sí. Ah, ya, Doctor, sí, pregunta, ya, disculpe. diga la pregunta de frente mejor. Ujú. Ya, Ya. doctor, la diferencia entre un aprendizaje colaborativo y un aprendizaje, en este caso, en equipo, doctor, todos apuntan a resolverlo. Ahí va un poquito la confusión, ¿no? Todos resuelven. En cambio, el colaborativo, cada uno hace su parte, pero al final, bueno, la meta será el trabajo, la meta será que sea un trabajo en común, Claro, ¿no? la palabra clave para colaborativo y lo diferencias de los demás es que dialogan, tienen consensos y logran una meta común. Esa sería la pauta para aprendizaje colaborativo, ¿sí? Que dialoguen, que lleguen a consensos o acuerdos o que lleguen a una meta común. Es que aparecen esas tres palabras alternadas. O aparece meta común, o aparece acuerdo, o aparece la palabra consenso. Y así tienes suerte, aparecen las tres juntitas. ¿Sí, maestra Luz Muriel? Ya, gracias, doctor. Y en equipo, doctor, también sería similar, No, es que solamente. ya estás buscando una dicotomía, o sea, ir separando. No, céntrate nada más en lo que te pide el ministerio. Y el ministerio actualmente, en su temario y en las preguntas que hace actuales, preguntan por colaborativo, ya no preguntan por equipo más que todo, ¿sí? Muy amable, doctor, gracias. Ya, listo. Ahora vamos entonces con una pauta de leer cada una de las alternativas. Miren. Las alternativas en algunas casuísticas tienen hasta 5 líneas. Mira esta preguntita que tomé una captura de pantalla. La alternativa A está teniendo 5 líneas. La alternativa B, 1, 2, 3, 4, 5 líneas.
Y la alternativa C también está teniendo 5 líneas. O sea, ¿de qué nos damos cuenta? Que va a haber algunas preguntas en las casuísticas de que son un poco extensas. Y estas preguntas que son extensas, pues nos demuestran que las alternativas tienen una estructura o una lógica entre ellas. Entonces, podemos usar las comas, los puntos o los conectores para encontrar estas partes. Hay que darnos cuenta de ello. ¿Y cuál es la estructura de una pregunta fácil? Una pregunta fácil es fácil porque su respuesta correcta tiene todo bien. Ahora, ¿por qué? Vamos a reflexionar. ¿Por qué hay un distractor menor y un distractor mayor? Muchas veces el distractor mayor nos confunde. Nosotros pensamos que la respuesta correcta es este distractor mayor, pero no es así. Entonces, fíjate bien entre el distractor menor y el mayor, visualmente, ¿qué diferencia hay? Voy a encender el audio. ¿Qué diferencia visual o al ojo encuentran entre el distractor menor y el distractor mayor? ¿Qué diferencia visual al ojo? Si no, ya yo lo digo yo, pero quería de repente que alguien participe. Doctor, primero pone que está bien y luego de inmediato te dice que ya pues te da algo que esté mal. En cambio, en el otro como que te lleva bien, bien, y ya te has confiado y al final no has leído probablemente la última parte y eso te haría cometer el error. Bueno, todo Ya, bien. me quedo con la segunda parte que dijo. En el distractor menor, la parte mala está muy evidente. Por eso le puse hasta de rojo, mira. Le puse de rojo y hasta negrita. En un distractor menor, la parte mala está evidente. Es fácil de identificar. Un ejemplito. Cuando un docente grita a un alumno, pues ya todos sabemos, ah, no, ya le gritó, ya está mal esa alternativa. Ah, y lo eliminas. A eso me refiero. Cuando encontramos una parte en una alternativa que sabemos todos que está mal, que ya no hay discusión, todo el mundo acuerda o todo el mundo saliendo del examen se da cuenta, ah, no, esa acción estaba mala. Ejemplo, gritar al alumno. Pero en el distractor mayor, fíjate cómo está el mal. Está camuflado, pasa desapercibido, no nos damos cuenta de que eso estaba mal. ¿Quieres un ejemplo de ese mal camuflado? Tenemos un ejemplo con la retroalimentación. Hay muchos colegas que tal vez desconocen de los exámenes, desconocen de los trucos y siguen pensando, muchos colegas, que la retroalimentación descriptiva es buena. Puedes conversar de repente con algún colega tuyo que no se ha capacitado o que no da exámenes todavía y va a pensar que la retroalimentación descriptiva es buena, ¿no? Explicar, no, está bien que explique el docente, cumple con su rol de maestro, pero en sí está mal. Los que hemos resuelto exámenes o ya tenemos los truquitos, sabemos que explicarle al alumno es retroalimentación descriptiva y eso está mal. Entonces, ¿cuál es la principal dificultad para encontrar un distractor mayor de uno menor? Es que la parte mala puede pasar desapercibida, que esa parte mala o inadecuada pensamos que está bien cuando en realidad no lo está. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que sí tienen partes buenas? Pues son aquellas donde los estudiantes realizan actividades. Son aquellas donde el docente plantea preguntas para que el estudiante reflexione. ¿Sí? Entonces, esos son los aspectos que debemos tener en cuenta. Y por ahí un truquito. Si nosotros pensamos que la respuesta está en la alternativa A, igual debemos seguir leyendo las demás alternativas. Si no estamos seguros de eliminar esa alternativa A, entonces debemos reservarla, debemos mantenerla. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos leer bien las demás alternativas y de repente por ahí había una parte mala, no nos dimos cuenta y en esa segunda lectura o al compararlo con la alternativa que nosotros pensamos que es correcta, recién nos damos cuenta, recién nos percatamos de que esa partecita estaba mal. Entonces, siempre hay que leer las tres alternativas y hay que cuidarnos del distractor mayor, que a veces tiene una parte que nosotros no nos damos cuenta de que está mal. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda sobre ese punto? Profesor, una pregunta. Sí, le escucho, le escucho. En una pregunta encuentro un distractor mayor, un distractor menor. Y la otra pregunta también está mal. ¿Cuál de los dos marcos? Muy buena pregunta, maestro José. Entonces voy a adelantarme un poquito a esto.
¿Ya? A ver, muy buena pregunta. Estábamos en una diapositiva y ahora nos hemos puesto a la pregunta que es muy difícil. Y de una vez para responderte, te diría sí. Si tu respuesta correcta también tiene partes malas, si el distractor mayor también tiene partes buenas, al final, ¿sabes qué hacemos? Al final lo que debemos hacer, maestro José, es contar las partes buenas. Entonces, maestro José, te haría una preguntita, ¿ya? A ver, si enciendes tu audio, por favor. Dime, ¿qué diferencia hay entre lo que estoy viendo, marcando, entre distractor mayor y respuesta correcta? ¿Cuál tiene más partes buenas, estimado maestro? La respuesta correcta, el segundo. Ajá, el segundo. La respuesta correcta es que está ahí en segunda opción, ¿sí no? Porque ¿cuántas partes buenas tiene en este ejemplo? Cinco. Cinco buenas. Cinco buenas. ¿Y el distractor mayor cuántas buenas tiene? ¿Ah? Ahí, según vemos. 4. Dos. Cuatro. Esa es una Ay, ay, pregunta muy difícil. ¿Saben por qué? Ahora sí ya le hablo a todos. ¿Saben por qué esa pregunta es muy difícil? Que tenga esa estructura. Porque por una partecita que está bien se va a marcar la respuesta correcta. Esta pregunta incluso te puede hacer dudar de lo que tú sabes. ¿Por qué? Porque por una parte buena adicional que tiene esta alternativa es la respuesta correcta. Entonces, esto sucede sobre todo cuando las alternativas son extensas. Hemos visto preguntitas del 2024, hay preguntas extensas, sí, pero también hay preguntas cortas. Las preguntas cortas sí son más fáciles de identificar porque hasta incluso llegan a ser perfectas. ¿A qué me refiero con una alternativa perfecta? Que todo esté bien. Pero esa es una pregunta fácil. Lo que preguntó el maestro José es, por ejemplo, cuando una respuesta correcta, sí, hay casos, va a haber casos donde la respuesta correcta tiene su partecita mala y lo hemos subrayado de verde, si recuerdan. Y al final tenemos que contar o tenemos que contabilizar la alternativa que tenga la mayor cantidad de alternativas o partes adecuadas. ¿Quedó claro? sí, gracias, maestro. Listo, muy bien. Ahora hay que recordar bien, y de una vez ya, porque nos faltan unos 3 días, cómo es la retroalimentación descriptiva y cómo es por descubrimiento o reflexiva. Entonces, en las casuísticas, vamos a eliminar las alternativas que tengan retroalimentación descriptiva y las reconocemos porque tienen los siguientes verbos. Escucha, el docente explica. Está mal que el docente explique. Está mal que el docente señale o que mencione qué es lo que tiene que hacer. Está mal que el docente sugiera o corrija o comente. O sea, si tú le das un comentario con muchas instrucciones, eso está mal. Si tú le corriges al alumno de frente, eso está mal también, porque le quitas la oportunidad de que él mismo se dé cuenta. Si tú le recuerdas un concepto o le recuerdas un procedimiento que tiene que hacer, también es retroalimentación descriptiva y debes eliminarlo. Si tú le indicas los procedimientos para mejorar, o tú le describes sus errores y aciertos, eso también está mal y eso es retroalimentación descriptiva. Por otro lado, tenemos la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva, sí, la que se prefiere, la que tenemos que buscar, la que son partes buenas. El docente si orienta y en esa orientación no da muchas especificaciones, eso está bien. Si el docente guía, si el docente ayuda, sin interferir tanto y promoviendo que el estudiante mismo se dé cuenta, eso también es una parte adecuada. Si el profesor trabaja junto con ellos o promueve preguntas para que los estudiantes mismos se den cuenta, ese tipo de procedimiento también es adecuado. Entonces, así queda esta diferencia entre retroalimentación descriptiva, que tenemos que eliminarla, no es la adecuada, y la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva, que es lo que se prefiere, es la acción pedagógica más pertinente o también aparece como acción pedagógica adecuada. Y eso es la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. Y ya luego, en las siguientes diapositivas, nos vamos a cuidar de las preguntitas que no logran la reflexión. Pero hasta aquí, la diferencia entre las dos retroalimentaciones más comunes en la casuística. ¿Hasta aquí alguna preguntita, alguna duda? No. Ya, muy bien. Entonces, otro consejito más. No se dejen llevar por el primer verbo, como habíamos mencionado. Si dice mencionar,
El mencionar no siempre está mal. Vuelvo a repetir, hay que leer toda la oración, toda esa parte de la alternativa y fijarnos. Si le menciona demasiados detalles, le menciona ya la respuesta, ahí sí está mal. Pero si le menciona un procedimiento que le sirve al alumno para que él mismo se dé cuenta, eso sí estaría bien. Así que hay que tener cuidado también con los verbitos y hay que leer todo, ¿ya? Eso sería algo complementario a lo que acabo de decir. Muy bien, vámonos entonces aquí, así, al micro. Una consulta, ¿esta corrección está bien o está mal? Al audio nomás. Está mal, muy bien, porque ya le estás diciendo que está mal. Mira, a caída ya le puso la tilde la profesora que corrigió. Esto me ocurrió. Ya le corriges la I por la E, ya le corriges la R. Es lo que normalmente hacemos. Yo también lo hago. Pero ahora viene la preguntita y vamos a analizarla. A ver, dice, el propósito de la docente era ofrecerle a Christopher una retroalimentación que lo ayude a mejorar su texto. ¿Por qué la retroalimentación que ha realizado no es adecuada para el logro de su propósito? A ver, tengan cuidado con la pregunta, nuevamente. A ver, vamos, ABC, ABC. ¿Qué marcarían ustedes? Vamos, ABC. Que la pregunta nos va a servir como reflexión. Vamos, ABC, ABC. Muy bien, vamos viendo. La A, eso se queda. Se va. Va, muy bien, vamos viendo entonces que se va. Porque le voy a incluir un mensaje de motivación. Maestros, la retroalimentación no tiene nada que ver con la motivación en casuísticas. Ojo, yo no estoy hablando de práctica pedagógica aquí. En la casuística, la motivación no tiene nada que ver con retroalimentación. La motivación no tiene nada que ver con metacognición. Así de plano te lo digo. Muy bien, ¿ah? Y que señale al estudiante que reescriba una nueva versión, pero sin errores. No, lo de motivación ya lo elimina, no tiene nada que ver con retroalimentación. No es una palabra retroalimentación. Vamos, la B, esa se queda. Queda. Se queda, a ver, dice, debió subrayar las palabras que tienen errores, de modo que el estudiante las revise para que dé propuestas de mejora. Ah, ahora sí, pues mira,
Que el mismo estudiante dé propuestas de mejora, eso sí es parte de una buena retroalimentación. Y acá estás respondiendo a la pregunta, no no porque diga no con mayúsculas y en negrita y encima subrayado, no. La pregunta es ¿por qué la retroalimentación no es adecuada? ¿Por qué? Ajá. Y el que sí te responde bien ese por qué es la alternativa B, porque debió subrayar las palabras nada más. Y el mismo estudiante tiene que dar las propuestas de mejora. La B hasta ahorita está mejor que la A. La C, eso se queda. Se va. ¿Qué tiene que ver con la retroalimentación, la segmentación de palabras? Incluso si vamos al conocimiento disciplinar, en ningún momento te dice que la segmentación de palabras juntas o separadas tiene que priorizarse. O sea, ¿en qué libro dice eso? Está mal, tanto a nivel teórico de especialidad como a nivel pedagógico de retroalimentación. Así que la C se va totalmente. De las tres es la peor. La respuesta es la alternativa B. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, maestro. Hasta ahorita todo claro. Entonces, hay que cuidarnos también de este tipo de preguntas. ¿A qué le llamo esto? Se llama preguntas con procedimientos disimulados. Ahora vamos a ver si lo encuentran. Igual yo voy a retroalimentar. Luego de algunas sesiones de aprendizaje, un equipo de estudiantes realizó una indagación en la que comparó el funcionamiento de dos circuitos eléctricos. A continuación se presenta la conclusión de la indagación de los estudiantes. La docente busca retroalimentar al equipo de estudiantes para que reflexione sobre su conclusión. ¿Cuál de las preguntas favorece dicho propósito? Vamos, ABC, ABC, a ver, vamos, ABC. A ver, vamos viendo. La A, ya se queda. Queda. Se queda. Es una pregunta abierta y además no le está indicando con la pregunta qué es lo que tiene que hacer. Ojo, mira, ¿de qué otra manera pueden colocar los elementos? ¿Te estoy diciendo la respuesta de forma disimulada? No. Te deja tu libertad. Ahora, han marcado bastantes la B. Yo mismo me voy a eliminar la B de frente. ¿Qué pasaría si instalan un interruptor en el circuito 2? Ya le estás diciendo de forma disimulada que instalen un interruptor. Ya le estás dando la respuesta dentro de la pregunta. Y voy a tener que utilizar mi ejemplo de siempre. ¿Cuál es mi ejemplo de siempre? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? La pregunta que acabo de decir, ¿por qué está mal? Te la repito. Respuesta. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Por qué está mal mi pregunta? Porque falla Te la está respuesta. incluyendo la respuesta dentro. Y lo mismo pasa con la B. Mira, dice, ¿qué pasaría si instalan un interruptor en el circuito 2? Por esa razón se va la B. Como dijo muy bien la maestra, ya le estoy dando la respuesta dentro de la pregunta. Está disfrazado de pregunta. Wow, pregunta, retroalimentación por descubrimiento. No, acá las tres son preguntas. Tienes que tener esa capacidad de encontrar las preguntas donde ya te da de forma disimulada los procedimientos o respuestas. Por lo tanto, la B se va. La C, eso se queda. Se va también, porque le está diciendo que quite una pila del circuito 2. La B le dice que instale un interruptor disimulado. La C también de forma disimulada le dice que quite una pila. Entonces, entre la A, la B y la C, es la A
la que tiene la mejor pregunta. ¿De qué otra manera pueden colocar los elementos? Y los alumnos van a tener que descubrirlo por sí mismos. Y eso es retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. En cambio, la B y la C tienen retroalimentación descriptiva porque de forma disimulada ya le han dado la respuesta. La alternativa es la respuesta. ¿Hasta aquí alguna preguntita, alguna duda? Profesor, una preguntita. Me he quedado con duda de la pregunta anterior. A ver, ¿por qué, maestro? Medio, tu audio, por favor. Ya, le escucho, maestrito. ¿Qué pasó? Me quedo con duda de la pregunta anterior. ¿Pero por qué? O sea, tiene que haber una razón por qué te pueda retroalimentar. O sea, ¿cuál es tu duda? O sea, Ahí dice la pregunta, la no adecuada. otro. Oiga, maestro, ¿no escuchó mi explicación? No te está pidiendo la no adecuada, te está pidiendo acá y está ahí, dice, ¿por qué la retroalimentación no es adecuada? Eso, disculpa. Ya pues, maestro, justamente cayeron en lo que le estoy diciendo que tengan cuidado. Ya ves, ahí tenemos un ejemplo en vivo y en directo, cómo los maestros se dejan llevar porque como aparece en negrita, en subrayado y encima remarcado el no, siguen pensando que es el no. Por eso he puesto esta diapositiva nuevamente. Entonces, es el por qué lo que te está preguntando. Hay que leer bien, ya, muy bien. Ahora Doctor, vamos. ¿cuál sería la pregunta que no nos lleve a esa confusión? ¿En qué caso es negativa tenemos que buscar la alternativa negativa? ¿Cuál sería la reformulación para una pregunta negativa? O sea, que no es Pero nuestro propósito no es reformular, maestro, nuestro propósito es responder. O sea, por eso que pienso que esa preguntita no va al punto. O sea, ¿qué quieres? ¿Construir preguntas con no? O sea, no, o sea, ¿en qué caso nos damos cuenta que se refiere a que la alternativa sea la menos adecuada, por decir? porque tiene elementos donde hay retroalimentación descriptiva, porque el docente le da casi todas las respuestas. Ya. Así te das cuenta. Ahí la palabra clave es por qué. Sí, maestrito, la palabra clave es el porqué. Pero ahí te estoy respondiendo a una pregunta en la que me dicen cómo sé cuál es la menos adecuada. Y la menos adecuada va a tener retroalimentación descriptiva. Ya, Sí, ya. maestro, que me Ya, preguntaste eso. ahora sí, clarísimo. Ya, Gracias. claro, ya, muy bien, listo. Ahora sí, vamos con las preguntitas con procedimientos y simulados. A ver, ya no es con preguntitas, sino con procedimientos. A ver, vamos a ver. A continuación se muestran los datos obtenidos por una pareja de estudiantes, Ana y Mateo. Y bueno, ahí está la tabla. A partir de estos datos, Mateo realiza el siguiente comentario. Los hombres tienen mayor frecuencia cardíaca que las mujeres. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente formular a Mateo para que reflexione sobre el error que se evidencia en su comentario? O sea, esto es un error. Los hombres tienen mayor frecuencia cardíaca que las mujeres. De acuerdo a la tabla es un error, ¿ah? Entonces, ¿cuál sería la pregunta que le puede retroalimentar? A ver, vamos. A, B, C, A, B, C.
Muy bien, vamos viendo. La A, eso se queda. Se va. Queda. Se va, porque ya le estás diciendo en función del sexo o de la actividad. Ajá. O sea, ya le estás dando la respuesta. ¿La frecuencia cardíaca cambia en función del sexo o de la actividad? Y pues ya le estás dando la respuesta al incorporar estos términos. La A es una pregunta disimulada, por lo tanto se va. La B, eso se queda. ¿Qué? Queda. Se queda. A ver, dice, ¿qué otras diferencias entre Ana y tú, además del sexo, porque él se va del sexo, que es mujer, pueden influir en la cantidad de pulsaciones que registraron? Ah, está mejor. No le está diciendo que es el sexo lo que está mal para poder diferenciar. Entonces sí, vamos viendo que la B está mucho mejor. Vamos, la C, esa se queda. Se va. Se va. Va. ¿Cuál es la diferencia entre tu cantidad de pulsaciones y las de Ana en cada Va. actividad? ¿Cuál es solamente la diferencia? Pero acá lo que importa es cómo puede influir esa cantidad de pulsaciones. ¿Qué influye en esa cantidad de pulsaciones? Y eso está, no lo puedo borrar. En esto está justamente esta partecita de la alternativa B. La B es la respuesta correcta, ¿ya? Porque otras diferencias, además del sexo, pueden influir y eso apunta al propósito. La respuesta a la alternativa B, B. ¿ya? La alternativa B. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No. Ya. Ya saben, entonces, hay que cuidarnos de las preguntas, interrogantes, que ya le dan de forma disimulada la respuesta. Muy bien, o también hay que cuidarnos de las preguntas con órdenes disimuladas. A ver, vamos a encontrar la pregunta con orden disimulada. Los niños del aula de 4 años han culminado el momento del refrigerio. La docente observa que algunos niños han dejado caer desperdicios al piso y busca aprovechar esta situación para promover que reflexionen sobre el cuidado del aula. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente para este propósito? Vamos, A, B, C, A, B, C, a ver, vamos, A, B, C. Muy bien, vamos viendo. A ver. La A, esa se queda. Se queda. Ya. Se queda. Un montón de preguntas abiertas. ¿Por qué está el piso del aula así? ¿Estará bien que trabajemos en un aula sucia? Esa pregunta es cerrada. Hay que ser sinceros. Y las preguntas cerradas no son adecuadas. Pero también tiene más preguntas la A. ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Qué puede pasar si ¿Por dejamos los qué? Pero está resultados? relacionado. Ajá.
Entonces, en la A veo una pregunta cerrada que está mal, la he puesto de rojo, pero las demás están bien. A eso me refiero con que nos debemos ir acostumbrando a que las alternativas buenas o que sean la respuesta correcta también tengan sus partecitas malas sin que te llegue a confundir o hacer dudar de tu respuesta. La B, esa se queda, Se va. se va. A ustedes también, ¿no? Ah, pregunta cerrada. Por eso al niño que me ayuda a limpiar le voy a dar una carita Pregunta feliz. cerrada. Esta afirmación está mal, no puedes darle premios. Ningún tipo de premio físico es bueno, no. Tienes que eliminar todo tipo de premio o incentivo. ¿Quién quiere ayudarme? Esta preguntita sí es una pregunta con orden disimulada, porque le está diciendo de una u otra manera, hey, ya, ayúdeme, pues, ayúdeme. Entonces, ninguna pregunta está bien en la alternativa B, pregunta cerrada y una pregunta con orden disimulada, y aparte tiene una parte negativa donde le das una carita feliz. La B se va. La C, eso se queda. Se va. Se va. Analizamos. ¿Ustedes pueden trabajar en un aula con un piso sucio? Sí, no. Pregunta cerrada. Vamos a limpiar juntos. A ver, ¿quién trae la escoba? ¿Quién trae el recogedor? Son preguntitas con órdenes disimuladas. ¿Por qué? Porque ya le está diciendo, tú traes la escoba, tú traes el recogedor, y no son preguntas que promuevan la reflexión, como si lo hacen las preguntitas que están en la alternativa A. La respuesta es la alternativa A y hay que cuidarnos de las preguntas con órdenes disimuladas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta ahí? Sí, ya listo, para ir avanzando con otra diapositiva. Hay que identificar las preguntas indirectas. No nos malacostumbremos a encontrar siempre alternativas que tengan preguntas con signo de interrogación, es decir, preguntas directas. Las preguntas indirectas también son buenas. Vamos a ver cómo nos va con su identificación. A ver. Los niños de de 5 años juegan en el patio de la IE. Julio y sus amigos están saltando liga en un extremo del patio. De pronto, Ana y un grupo de niños corren cerca de Julio y sus compañeros e interfieren en el juego de estos. Fastidiado, Julio le dice a Ana que ella y su grupo deben jugar en otro sitio, pues él y sus amigos estaban en ese lugar primero. Ana le responde que el patio es de todos. Ante ello, los niños empiezan a discutir. La docente, que estuvo observando la situación, se acerca para intervenir. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente a continuación para promover la resolución del conflicto? Vamos, ABC, ABC. A ver, es el último ya. En la noche voy a hacer una repetición de esta clase y ahí sí terminamos todo el primer bloque. ¿Ya? Vamos, ahorita es la última preguntita. Vamos, ABC, ABC. Muy bien, vamos viendo ya. La A, eso se queda. Se va. Se va. Mi pregunta, le explicas a los niños, le asignas a cada grupo un espacio y le pides a ambos grupos que se amisten. Ni siquiera hay una pregunta para formular la reflexión, nada. La B, esa se queda. Se va. Se va, le dices que no está bien, tú como maestra.
Tú les propones como maestro un nuevo juego y finalmente les recuerdas la importancia de convivir en armonía, pero en ningún momento hay alguna pregunta que promueve la reflexión de los niños. O sea, la A y la B totalmente mal. La C, eso se queda. 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 Preguntar a Ana y Julio qué sucedió. Profesor, pero no hay signo de interrogación. Sí, a eso le llamo pregunta indirecta. Bueno, se llama pregunta indirecta, sí. ¿Qué sucedió? Muy bien, primera pregunta. Otra pregunta indirecta, mira, pedirles que digan cómo podrían hacer para que todos puedan jugar. Así los niños van a tener que proponer su alternativa de solución. Y bueno, no es pregunta, pero es una buena frase, establecer acuerdos a partir de sus propuestas. Entonces tenemos dos preguntas indirectas y al final acuerdos. La mejor alternativa es la alternativa C. La respuesta a la alternativa C. Listo. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre este punto? Ninguna, maestro. Listo, muy bien. Vamos con los pendientes. En la noche voy a volver a hacer esta clase, pero ya terminando todo el bloque, porque ya no hay el problema de que tenemos que salir a trabajar. Y como una maestra me preguntó, profesor, ¿qué se debe marcar primero? ¿Las preguntas fáciles o difíciles? Sí, me quedé con esa preguntita. Pero recuerden que el día sábado, sí o sí, tengo que darles una clase sobre los tips o reflexiones antes del examen, ¿ya? Entonces, atentos al grupo de WhatsApp. Voy a enviar un enlace en la noche para volver a repetir esto, volver a repetir y terminarlo, ¿sí? Porque faltan unas 10 diapositivas más o menos. Y también para que puedan volver a reforzarlo. Ahí están preguntas de exámenes difíciles. Hasta la diapositiva número 30 es. Entonces, nos hemos quedado nosotros aquí, pero yo voy a volver a repetirlo todito en la nochecita porque ya no hay problema de tiempo. Y está pendiente el sábado que les dé los tips o pautas para el mismo examen, ¿ya? Listo, maestrito, nos vemos. Mando la grabación en una horita. Excelente, maestro. Muchas gracias. Listo, nos vemos, cuídense mucho.